nutrición y me corté un chiquitín el pelo. Ah, bueno, bien, completito. Ya está, ya está. Ahora no sé si se me van a volver a parar los pelos con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, lo tenemos a Rodolfo Aguilar. Ahí está Rodolfo ahí. Rodolfo se va a hacer una iluminación también, va a ir a Pino a ver cómo le queda así. No, 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 iluminación no, pero que me estuve acomodando antes de ingresar acá un poquito también, ¿eh? ¡Qué grande! Bueno, estamos con el secretario adjunto de ATE Nacional. Bueno, con una noticia que hubo un rechazo, ¿no? Al 7% que le ofrecieron de aumento para el mes de octubre. ¿Es así, Rodolfo? Sí, nosotros desde ATE hemos decidido durante la jornada de ayer rechazar de manera unánime la propuesta salarial del Poder Ejecutivo Nacional en este sentido, porque entendemos que no se corresponde con los esfuerzos que hicimos antes y que estamos haciendo ahora los estatales. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de esa gran movilización popular y de las luchas de las resistencias que permitieron ponerle fin, ponerle un freno a esa experiencia que para nosotros era una experiencia oligárquica macrista y que sin lugar a dudas llevó adelante o impulsó desde la Casa Rosada políticas de ajuste, de vaciamiento, intentos de privatización y supresión de numerosas áreas estatales con el despido de decenas de miles de trabajadoras y de trabajadores. Por lo tanto, concurrimos a las paritarias con expectativas de ser reparados en ese daño que sufrimos durante el periodo que va desde el 2015 al 2019. Bueno, ayer esto no ocurrió. Solamente se ofreció un 7% de incremento para este año 2020 y nosotros creemos que no solo aquí tenemos que demandarle al gobierno que reflexione y que mejore esa protesta, sino fundamentalmente también poner en debate en nuestro país el modelo sindical que necesitamos, porque hubo otro gremio que lo aceptó. Entonces, pareciera ser que entran por una puerta a negociar los miles de millones de fondos de obras sociales y por la otra entregan nuestro salario. Me parece que el debate entonces tiene que ver con no solo el Estado empleador que tiene que corresponderse en su discurso con las propuestas que realiza porque queremos ser reconocidos por la tarea esencial que estamos llevando adelante. Hay récord de muertes y de contagios en las trabajadoras y los trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del país. Estamos cumpliendo tareas esenciales para sostener el Estado y ahora todos nos dicen queremos un Estado fuerte, no hay quien nos lo diga, desde Esper, desde la derecha es más recalcitrante, porque ellos siempre quieren que cuando nos va mal las pérdidas se estaticen, pero cuando nos va bien que las ganancias se privaticen, y también queremos un Estado fuerte, un Estado presente en nosotros. Desapareció, se derrumbó el mercado como organizador de la economía. Y entonces tiene que aparecer el Estado desde una lógica distinta para redistribuir ahora la riqueza. Y recién, desde que asumió el último gobierno, podemos destacar el dictamen positivo en la Cámara de Presupuesto y Hacienda del Congreso de este aporte extraordinario sobre las grandes fortunas, que nosotros quisiéramos que fuera permanente, pero recién como la señal ideológica más clara que nos permita empezar a decir de dónde hay que sacar la plata. Nosotros no queremos que esta crisis, como ha sucedido en la Argentina durante tantos años, la tengamos que pagar las trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares. La crisis la tienen que pagar esos grupos económicos que concentraron fabulosas rentabilidades Ahora, al calor de la especulación financiera que se impulsó desde la Casa Rosada durante los últimos años. Rodolfo, lo que pasa es que cuando uno dice eso o lo presenta de esa manera, también está el otro grupo que dice, no, bueno, pero nosotros si hacemos eso somos Venezuela, porque eso pasó con Maduro, eso pasó con Chávez, así de esa manera nos vamos a la venezualización de la Argentina. Bueno, yo espero no molestar a nadie. Yo quiero decir, no vaya a ser cosa que por no profundizar las políticas que tenemos que profundizar, vuelva un CEO a la Casa Rosada en el 2023, porque ya tenemos alguna experiencia. Estatizamos el régimen de jubilaciones y pensiones, nos sacamos de encima las AFJP,
pero luego no llegó el 82% móvil para todas las jubiladas y los jubilados. Estatizamos YPF, pero no estamos pagando el combustible. Entonces, es muy oportuna su intervención y análisis, porque me parece que aquí lo que se necesita en este momento son políticas y políticos que tengan coraje de avanzar en el sentido que hay que avanzar. Por eso que es muy importante que se lleve adelante o que se apruebe, y a eso llamamos a todas las diputadas y los diputados, el impuesto sobre las grandes fortunas en nuestro país. Lo que pasa es que nos han colonizado tanto la mente que el verdulero de la esquina cree que le va a tocar a él pagar el impuesto. No nos damos cuenta que solamente de los 44 millones de argentinos alcanza al 0,2% de nuestro país. Y además hay que seguir investigando la deuda, hay que suspender los pagos que son ilegítimos. No tenemos que tenerle miedo a la emisión monetaria. Tenemos que, nos educaron bajo la cultura del déficit cero. El Estado no es un negocio. El negocio, si no tiene ganancias, a fin de mes tiene que cerrar la persiana. Ahora, el Estado no está obligado a tener ganancias. Y sobre todo en épocas de crisis, el Estado bien puede trabajar a pérdidas, porque acá algunos comparan este derrumbe económico y social, que es mundial, porque de los 190 países que existen, 175 van a tener un crecimiento negativo durante este año 2020. Ahora, de este derrumbe económico y, mundial, y social, se sale como en el 30, en favor del trabajo, el desarrollo, la producción, o como en el 2008, que solamente el salvataje fue para los bancos privados y los grandes grupos económicos. Nosotros creemos que esta vez la salvada tiene que ser toda la Argentina y se sale mediante, la economía se recupera mediante el consumo popular, inyectando recursos en los sectores sociales más vulnerables. Bueno, necesitamos entonces dirigentes políticos que se animen. Yo tengo la sensación, yo, si bien estoy en la conducción nacional del sindicato ahora, yo llegué a Buenos Aires, de una provincia del interior, yo tengo la sensación que los criterios sanitarios comenzaron a ser desplazados por criterios de otros intereses que son de tipos económicos voraces que tienen algunos grupos. Yo tengo la sensación que algunas intendentes, gobernadoras, gobernadores se dejaron correr a bocinazos, porque no puede ser que estos criterios sanitarios hoy sean desplazados, y tenemos que tener en cuenta que hay un sector reaccionario que ha experimentado un cambio en su conducta política en el último tiempo, que es salir a la calle, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Es decir, hay medios masivos de comunicación que les preparan el clima, y aunque no tengan una agenda unívoca, ni sus demandas sean uniformes, lo cierto es que hay algunos perezosos que solamente leen La Nación y Clarín, y entonces aparecen esas grandes movilizaciones. Frente a eso, nosotros convocamos responsablemente, aprovechando la pandemia y el aislamiento preventivo, a ir construyendo la otra calle. Ir construyendo esa otra calle que nos devuelva derechos, dignidad y salarios. Claro, Me parece que ese es el desafío. Pero ahí, Rodolfo, no estamos, pregunto solamente, pero ahí no estamos cayendo en un terreno un poquitito peligroso, que sería como una rebelión social por ahí. No, por supuesto que nosotros decimos que estamos hablando de la pospandemia. Tenemos que transitar la pandemia. El aislamiento preventivo ha sido la herramienta más eficaz que hemos tenido y una de las medidas más acertadas del gobierno nacional para darle lucha a esta tragedia que nos toca atravesar, que es el coronavirus. Por lo tanto, nosotros sería contradictorio plantear una movilización cuando precisamente estamos cuestionando las aperturas que se realizan. Para nosotros, cada una de las flexibilizaciones que se llevan adelante en la capital federal se abre un camino hacia la muerte. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la capital federal hay 35 hospitales, de los cuales 20 son monovalentes, es decir, que atienden alguna especialidad concreta, respiratorios, oftalmología, y hay 15 generales de agudos. Y estamos en riesgo de colapso. No son reales los números que nos pretenden hacer creer, nos están subestimando. Y además, hoy el ministro de Salud, Rodolfo, de Ciudad, dijo que cumplimos un mes con baja de casos. Bueno, Claro. mire,
Mire, el distrito de la capital federal fue uno de los que menos cumplió con el objetivo que había que cumplir cuando el aislamiento, que era el de reforzar el sistema sanitario. ¿Sabe por qué? Porque durante años se han planteado en la capital federal políticas de vaciamiento del sistema público para beneficiar a las grandes corporaciones médicas privadas, reorientar la demanda hacia las grandes clínicas y sanatorios de esos grupos económicos, pero tenemos un sistema sanitario que está sostenido por trabajadoras y trabajadores que, mire, antes de la pandemia atendíamos 9.173.000 consultas externas por año. Bueno, es mentira lo que dice el gobierno, que aprovechó el aislamiento para reforzar el número de camas que existían. Ahora tenemos solamente 450 camas, pero había 320. Es decir, que se agregaron en el último tiempo solamente 50 camas en la capital federal. No es solo de ciudad, está a nivel nacional. Bueno, por supuesto que hay distintos distritos que han operado de distinta manera y todos sabemos que lo que estuvo concentrado en el AMBA, por supuesto ahora sí se ha multiplicado en todo el país, y por supuesto que hay provincias que no la están pasando nada bien a pesar de los sistemas de derivaciones que tienen, en donde ya algunas de ellas han tenido que pasar por el dilema de la última cama. Esto es, que tengo una sola cama en terapia intensiva y tengo más de una persona esperando y tengo que comenzar a decidir a quién le doy o no le doy asistencia respiratoria mecánica. Bueno, en muchas provincias, por ejemplo, también están, me llamaba la atención porque pareciera como que el comité de emergencia en algunas provincias funciona, hasta te diría, políticamente y no a beneficio de la salud del vecino o de la vecina. Pero decían que, bueno, en realidad no se está eligiendo quién atiende y quién no, y después sale de cualquier municipio que se están yendo, por ejemplo, Santa Fe, que se están yendo de Rosario a atenderse a comunas vecinas porque en Rosario están colapsadas las camas. Y vos escuchás el comité de emergencia y dice, no, en Rosario están las cosas bien. ¿Cómo se entiende esto? Porque es Capital Federal, Santa Fe, es Río Negro. ¿Qué hacemos? Porque, ¿qué información nos llega a nosotros? ¿Entendés? Ni te hablo de periodistas, te hablo de ciudadano común y corriente. Yo creo que llegó el momento de decirlo y de reconocerlo. Esta pandemia se va a llevar puesto a varias y a varios dirigentes políticos, intendentes, gobernadoras, gobernadores, ministros, por no haber tenido la templanza y la firmeza que tienen que tener. Estratégicamente han decidido, pareciera ser, dejar de hablar de pandemia, hay algunas gobernadoras o gobernadores que han declarado que tenemos que aprender a convivir con la pandemia cuando todavía no existe una vacuna. Nos parecen declaraciones muy peligrosas. Es como si existieran dos Argentinas, dos mundos. No puede ser que nuestras compañeras y compañeros salgan saturados, estresados de estar 48, 72 horas sin parar dentro de un hospital, que se enferman, que se contagian, que tienen que estar aislados, y cuando salen ven que están todos tomando cerveza, haciendo un picnic. Entonces, me parece que hay fuertes contradicciones en este momento que tenemos que abordar, pero no vaya a ser cosa que después las intendentes o gobernadores los veamos llorando en un rincón si no hacen lo que tienen que hacer ahora, porque la pandemia se los va a llevar puesto. También, Rodolfo, es la misma gente, o sea, yo vivo por la zona de Córdoba y Pueyrredón, y acá en la plaza que está en Llanlloré y Córdoba, por ejemplo, los mismos pibes rompieron las vallas de los juegos, saltaron las rejas, y los papás que estaban ahí los vieron cómo estaban bailando, jugando entre ellos, o sea, y ahí ya no estamos hablando de la política o de los políticos, ahí estamos hablando del comportamiento social y de esta empatía social que tanto estamos pensando. Y esto te lo junto con, ahora sí hablando de los políticos y las políticas, 17% de aumento, también es un gaste, es una cargada para todos en realidad. Y esto también genera mucha bronca a nivel social. De algún sector en donde dice, bueno, pará, yo estoy ayudando, estoy apoyando, me estoy cuidando. ¿Cómo van a dar 17% de aumento? Sí, ¿no? En principio fue un 7, pero ahora vamos a abordar el punto.
yo la escucho y usted me hizo reflexionar sobre una cuestión que tiene que ver con, vio esta noticia de esa cuestión que ocurrió en Cámara de Diputados con ese diputado, con ese representante salteño, Sí. y usted me hace reflexionar y por supuesto que tengo que coincidir. El cuestionamiento no tiene que ser a la política, tiene que ser a aquellos dirigentes políticos que puntualmente cometen irregularidades o inmoralidades, como ese caso que yo señalé, porque si cometemos el error de cuestionar a la política, que es la única herramienta que nos permite transformar la sociedad de verdad, cambiarle o mejorarle la vida a la gente, nosotros mismos estaríamos contribuyendo entonces a hacerle el juego a aquellas y aquellos que pretenden generar hechos de desestabilización en la democracia todo el tiempo. Por lo tanto, me sumo a este primer análisis que usted realiza y por supuesto que nosotros decimos en la segunda parte que este aumento propuesto hasta aquí por el gobierno no contribuye a ponerle freno a la caída que han venido experimentando los salarios durante el último tiempo. Si bien es cierto que el gobierno de Alberto Fernández llevó adelante un paquete de medidas para enfrentar la pandemia, podemos hablar del IFE. Ahora, fueron 3 IFES en 6 meses de pandemia, es decir, que lo que pensamos que era mensual terminó siendo bimestral. Nadie puede pensar que con 10.000 pesos se puede vivir. Sin embargo, se llevaron adelante otras medidas que tienen que ver con el congelamiento del aumento de los servicios, también que tiene que ver con la TV paga, la telefonía, de otras tarifas, pero se ha logrado que baje la inflación, que haya un cierto que se desacelere, pero lo cierto es que todavía tenemos un proceso que mantiene vigente, las naftas volvieron a aumentar y por lo tanto tenemos que recuperar poder adquisitivo. Es una de las deudas pendientes que tiene el nuevo gobierno cuando asumió. Las y los estatales tenemos muchas expectativas, no queremos comenzar a hacer... ¿Cuánto sería el aumento? Tener desesperanzas. Mire, hay muchos indicadores que uno puede tomar. Yo le voy a tomar el más razonable y el que usted me va a dar la razón. Usted sabe, yo no creo que haya cometido un error el gobierno, pero es el propio Poder Ejecutivo cuando remite hace pocas semanas al Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para ampliar el presupuesto 2020, en el mensaje de elevación en la página 45, es el propio Ejecutivo el que dice que los empleados públicos hemos perdido en el periodo que va del 2015 al 2019 36%. Como dirían los abogados en algún alegato, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, es el propio Estado empleador, el patrón nos está diciendo que perdimos un 36% y nos ofrece un 7%. Pero yo creo que UPCN batió un récord acá, porque mire, nos habían ofrecido un 17% en la semana pasada. Ahora vinieron con una propuesta corregida de solo discutir hasta diciembre, partirla en 2 la discusión y ofrecieron un 7%. Es decir que el récord Guinness de UPCN es haber aceptado por primera vez un aumento 10 puntos menor que el que nos habían ofrecido la semana pasada. Realmente es cómico y trágico a la vez lo que está pasando con las paritarias estatales. Rodolfo, ya tenemos que cerrar, pero por último, mañana hay una medida de fuerza de enfermeros. Sí, mañana, en este momento, hubo paralelamente una conferencia de prensa para anunciar un paro y una movilización en la ciudad porque las enfermeras y los enfermeros no se entiende. Larreta es el único en todo el país que no ha contemplado a las enfermeras y a los enfermeros dentro de la carrera profesional. Eso no existe. Son como administrativos las enfermeras y los enfermeros en la capital federal después de haber cursado años de estudios. No quiere decir en desmedro de aquellos que sean administrativos, porque el personal hospitalario, desde el mucamo, el chofer de la ambulancia, el servicio general que garantiza la limpieza, son todos un equipo que conforman el equipo de la salud. Ahora, no puede ser que Larreta
en la capital federal se niegue a reconocerle la profesionalidad a todas las enfermeras y los enfermeros que, le cuento, tienen 3 veces más riesgo, ya está comprobado, de contraer la enfermedad que el resto de cualquiera de los ciudadanos que caminamos por las calles. Así que reafirmamos la movilización de mañana, el paro de actividades para seguirle exigiendo a Larreta, a Santilli y, por supuesto, fundamentalmente al ministro de Salud de la ciudad, que jerarquicen definitivamente y que reconozcan el trabajo que se hace en cada uno de los hospitales capitalinos. ¿Cómo es Perdón, eso. ¿Cómo llevan a cabo el paro? Bueno, el paro va a haber movilización con distanciamiento social muy bien controlado. Vamos a tratar de ser números reducidos en aquellos lugares donde se estén realizando de manera presencial. Por supuesto, garantizar, como siempre lo hacemos cada vez que hay un paro en salud, las guardias mínimas para que no falte la atención, y se va a terminar con una conferencia de prensa en el Obelisco para intentar difundir, darle difusión hacia todo el país cuál es la problemática que hoy atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos miedo que cuando esto haya pasado, el pueblo pretenda responsabilizarnos a nosotros. Entonces queremos empezar a gritar a tiempo. ¿A qué hora mañana? Y 1:30 va a partir desde el Congreso, y yo pienso que seguramente 1 hora después, cerca de las 14:30 horas, va a estar concluyendo con un acto final en el Obelisco. Por otro lado, chiquitito, porque perdón, Juli Sánchez, nuestra operadora, que ya vamos a la tanda, pero ¿cuál es la diferencia que tiene el enfermero o la enfermera estando rotulado o en administrativo y lo que corresponde en personal de salud? ¿Cuánto es? Bueno, siempre hay una diferencia en monto de plata. En este caso no lo podemos saber porque han cortado, han roto la carrera administrativa, pero sin lugar a dudas tiene que ser más de un 20%, porque lo que existe, que al no estar contemplado ese escalafón en la carrera administrativa en salud en la ciudad de Buenos Aires, no hay un cálculo certero, pero yo le diría que tenemos auxiliares de enfermería, enfermeros y licenciados en enfermería, es decir, son como 3 rangos, todos los cuales tienen que ser profesionales y, a su vez, dentro de esa profesionalidad, ser reconocidas cada una de esos estudios, que por supuesto cada título es un mayor estudio que han tenido que realizar las compañeras y los compañeros. Tenemos un problema de camas y un problema de trabajadores. No nos olvidemos que en este momento, cuando un trabajador de la salud se enferma, no solo se tiene que ir él a la casa, tiene que ir el turno completo o todo el equipo por contacto estrecho. Por lo tanto, en los hospitales no tenemos casi camas disponibles, pero también se están quedando sin trabajadoras y trabajadores. Tal cual. Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos, clarísimo, la verdad. Para nosotros es muy importante haber estado en este programa y que nos permitan difundir nuestras acciones. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.